Bienvenidos a un nuevo videito Jikook y este video obviamente no lo voy a grabar de nuevo, es que ya estaba pregrabado y es que YouTube me lo quitó. Seguramente muchos de ustedes se acordarán de este video, por eso llegaron al canal, pero bueno, sin más vamos a comenzar. En este momento podemos ver cómo Jungkook siempre se le va a quedar mirando a Jimin. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Aquí tendríamos a nuestro Jungkook patinando por separado. Recordemos cuando ellos solitos fueron a una pista de patinaje y resulta que ese lugar es muy recurrente para las citas. Y este sería el video donde después de que llegaron, creo que del aeropuerto, ellos solos fueron a patinar. Estas escenas donde Jimin y Jungkook hacen la parte de Dynamite ya las hemos visto muchas veces, pero sin duda son nuestras favoritas. Séalo, Jungkook, ¿por qué fuiste ahí demasiado rápido? Jungkook publicaría estas fotos, pero si sumamos las fechas 8 más 5, pues es 13. Casi siempre Jungkook publica así en días 13, por casualidad, ¿eh? Jungkook hizo esto básicamente en el concierto para que Jimin sonriera. Estos momentos cuando se encuentran de frente se deberían llamar volteate o te beso. En Dynamite podíamos ver la escena donde pues ellos bailan juntos, pero también podríamos ver esta escena en una ocasión donde Jungkook agarra la mano de Jimin y después la suelta ya cuando Jimin va a bailar, pero Jimin queda sonriendo. Tendríamos estas fotos de Dynamite en una presentación y siempre, pero siempre tiene que salir Jungkook o tiene que salir Jin con ellos o Rap con ellos o Jimin en una foto de Jungkook o Jin en una foto con Jikook. O sea, todo esto siempre va a suceder. Y ahora sí empezaríamos con los momentitos del concierto. Estos momentitos quiero aclarar, por favor, siéntense bien, no se vayan a caer, vean que su presión esté bien, no apto para cardíacos ni nada, por favor.
En este video podemos ver cómo Jimin está buscando primero a alguien y después ve a Jungkook, y es cuando va con Jungkook deja de buscar a ese alguien y es cuando ya se une con Jungkook, cantan juntos y todo, y podemos verlos ahí. Yo no supero estas presentaciones, además de que la ropa de ellos es muy similar y luego cambian de color. Aparte que la coreografía no es tan diferente que digamos. Esta escena fue una de mis favoritas porque obviamente van a hacer la cargada y cuando llega Jimin directamente Jungkook lo carga, no deja que toque el pie del bailarín y Jungkook puede cargar perfectamente a Jimin. Esta parte no hicieron su parte de Dynamite, creo que ya le estaban empezando como a dejar suelta, pero sin embargo estuvimos que Jungkook se le quedaba viendo a Jimin y Jimin se le quedaba viendo a Jungkook en las partes que están haciendo. Don't cry, don't cry. Don't cry, mom. Don't cry, don't cry. Don't cry, mom. 울어야 돼. 울어. 그래, 솔직하게 울어. 울어 그래. 이건 공연 준비하는데. 그래도 여러분들 이렇게라도 항상 응원해주고 기다려주시는 여러분들 응원해줍니다. Pudimos ver cómo Jungkook consolaba a Jimin, pudimos ver cómo Jimin consolaba a Jungkook, y esto es innumerables veces porque como dice 30 for You, tú tienes que estar ahí para mí y yo también tengo que estar ahí para ti. Cuando tus lágrimas sean un río en tu almohada, ahí estaré yo para ti, pero tú también tienes que estar para mí. Después de que a Jimin lo vimos llorar, después de todo este sentimentalismo, obviamente, Jungkook siempre va a estar al lado de Jimin, y es que no lo dudó ni un segundo, estando el líder, estando todos los miembros, él pasó del escenario y fue hacia Jimin directamente. 저는 사실 오늘 공연을 할 때
항상 저희가 하던 콘서트를 하는 기분까지는 아니었어요. 오늘 공연을 할 때 그렇게 항상 저희가 하던 콘서트를 하는 기분까지는 아니었어요. Si en esta parte Jimin hubiera llegado más, pero más cerca de Jungkook, cuando Jungkook volteara se iba a encontrar con un beso que bueno, ya sabemos. To something, wake up if you feel nothing. I'm running, just like keep my hands on you. It was a sign that I was sober, but I got too big to show you. Running, just to keep my hands on you. Running, just to keep my hands on you. Running, just to keep my hands on you. Said I'm running, just to keep my hands on you. 아우 잘하네요. 네. 네, 퀴즈를 부르다가 갑자기 그냥 차트를 계속 보게 되다가 계속 그냥 어루만지게 되더라고요. 그러다가 Jimin declaró que estaba con Jungkook alrededor de las 4 a.m. y que se quedaron llorando hasta las 7 de la mañana acariciando sus teléfonos sin poder creerlo. Y ahora les pregunto, ¿qué estaban haciendo los dos juntos despiertos a las 4 a.m.? No solo Jimin mencionó en el V-Live que le dio... Sí, yo también pensé que hacen a las 4 de la mañana juntos, ¿no? Y solamente ellos, porque obviamente dicen que no estaban todos juntos, que no estaban obviamente todos los miembros como en el lugar, ¿no? Para ese tiempo ya habían comprado la casa nueva, o si no, estaban en el departamento antiguo, ¿no? Pero sí estaban con algunos de los miembros. Sin embargo, esto yo digo, pues, ¿qué pasó ahí? Porque a Jimin se le ve esta marca en los labios. Esto ya no es de un mosquito porque los mosquitos pues andan por otras partes de lados de Jimin, pero en esta ocasión no. En esta ocasión fue directamente en los labios.